Bienvenidos a EvoSync. Prepárense para explorar innovaciones y descubrimientos que desafían los límites de la tecnología y la ciencia. Comencemos esta aventura. Antiquitera. Imagina descubrir una cápsula del tiempo enterrada en el fondo del mar. Una cápsula que no contiene mensajes o artefactos, sino un dispositivo capaz de descifrar los misterios del cosmos. Esto es exactamente lo que representa el mecanismo Antiquitera, una maravilla tecnológica que data del siglo II a.C., hallada en un naufragio cerca de la isla griega que le da nombre. Este aparato, compuesto por al menos 30 engranajes de bronce interconectados, es reconocido como el primer ordenador analógico del mundo, utilizado no solo para predecir posiciones astronómicas y eclipses con una precisión asombrosa, sino también para organizar el calendario cíclico de los Juegos Olímpicos antiguos. Su complejidad y sofisticación son tales que muchos lo consideran como uno de los artefactos tecnológicos más impresionantes de la antigüedad. Pero, ¿cómo una civilización que se regía por herramientas rudimentarias logró concebir algo tan avanzado? La respuesta yace en la genialidad de los antiguos griegos, quienes no solo dominaban las matemáticas y la astronomía, sino que también poseían un profundo entendimiento de la mecánica celestial. El mecanismo utilizaba principios que no serían comunes hasta la llegada de los grandes relojes astronómicos en el siglo XIV. La relevancia del mecanismo de Antiquitera trasciende su valor histórico. Cambia completamente nuestra comprensión del pasado tecnológico y desafía la percepción de lo que se consideraba posible en la antigüedad. Ese dispositivo es una prueba irrefutable del ingenio humano y una invitación a reconsiderar otras potenciales tecnologías perdidas que esperan ser redescubiertas. El descubrimiento y estudio continuo del mecanismo de Antiquitera no solo fascina a historiadores y arqueólogos, sino que captura la imaginación de todos aquellos apasionados por los misterios del universo y la capacidad infinita de la mente humana para explorar y entender todo el mundo que nos rodea. El órgano de vapor de Herón. En el corazón de la antigua Alejandría, donde la ciencia y la filosofía se encontraban en su apogeo, Herón, un ingeniero y matemático, desplegaba su genialidad creando lo que muchos consideran el precursor de la robótica moderna, el órgano de vapor. Este dispositivo, una asombrosa aplicación de la ciencia del vapor y la precisión del aire, no solo demostró que era posible convertir el calor en energía mecánica, sino que también marcó los albores de la era de la automatización. Herón de Alejandría, conocido por su mente inventiva, diseñó este ingenioso aparato en el siglo I después de Cristo. El órgano utilizaba el vapor para impulsar una serie de esferas que, al girar, producían música. Más allá de su función entretenida, el diseño intrincado del órgano revelaba un entendimiento profundo de los principios físicos, que muchos siglos después serían la base de la revolución industrial. ¿Cómo funcionaba exactamente? El órgano de vapor consistía en un sistema cerrado donde el agua hervida generaba vapor. Ese vapor se dirigía hacia una esfera hueca con dos tubos doblados en direcciones opuestas. Al escapar el vapor hacía girar la esfera, ilustrando el principio de reacción, una técnica que más tarde sería fundamental en el desarrollo de la propulsión a chorro. Lo verdaderamente revolucionario de este invento era su capacidad para demostrar que el vapor podía ser controlado y utilizado para realizar trabajos, una idea que transformaría el mundo muchos siglos más tarde. La capacidad de Herón para manipular el vapor no solo fascina por su audacia técnica, sino también porque plantea una pregunta cautivadora. ¿Qué más era posible en la antigüedad que aún no hemos redescubierto? El órgano de vapor no es solo una pieza de la historia antigua, es un testimonio de la curiosidad y la capacidad humana para imaginar y crear soluciones que, a pesar del paso del tiempo, continúan influyendo en nuestra tecnología contemporánea. Al contemplar la magnitud de tal invento, uno no puede evitar maravillarse. Si Herón logró esto hace milenios, ¿qué sorpresas nos reservará el futuro de la automatización y la robótica gracias a las bases que él ayudó a establecer? El trireme. En la antigüedad, el dominio del Mediterráneo se decidía en las aguas azules, donde las civilizaciones chocaban con la madera y el bronce de sus navíos. Entre estos, el trireme se destaca como una máquina de guerra sin par, una creación que combinaba ingeniería avanzada, tácticas de combate revolucionarias y una eficacia brutal, que le permitió a ciudades como Atenas erigirse como superpotencias marítimas. El trireme era una galera de guerra, ligera y rápida, equipada con 3 filas de remos, manejados por hasta 170 remeros. Estos marineros no eran simples soldados, sino ciudadanos y atletas en la cima de su condición física, cuyo esfuerzo coordinado podía propulsar estas embarcaciones a velocidades que ningún enemigo esperaba. Su nombre, derivado del griego trieres,
refleja su característica más distintiva: 3 niveles de remos, una innovación que le proporcionaba una ventaja táctica única en maniobras y velocidad. La proa del trirreme era su arma más letal, reforzada con bronce, diseñada para embestir y perforar los cascos de los barcos enemigos. Transformaba este vehículo en un torpedo de la antigüedad, pero el trirreme no era solo notable por su potencia ofensiva, su diseño también permitía una retirada rápida si era necesario, una característica crucial en batallas donde la estrategia cambiaba como el viento. Los trirremes no solo eran máquinas de guerra, sino también símbolos de la ingeniería y el orgullo cívico de las polis que los construían y mantenían. Cada trirreme era el resultado de un esfuerzo colectivo, un microcosmo de la sociedad que lo operaba, con cada ciudadano remando al unísono por la gloria y la supervivencia de la ciudad. Su impacto se extendía más allá del combate. Los trirremes eran vitales para el transporte de tropas, el patrullaje de rutas comerciales y la protección contra piratas, desempeñando un papel esencial en la economía y la expansión territorial. La presencia dominante del trirreme en los mares no solo alteró la naturaleza de la guerra naval, sino que también forjó una época en la que el poder marítimo era sinónimo de poder imperial. El Shugenú, en la rica tapestría de la ingeniería militar, China. El Shugenú, una ballesta automática desarrollada durante la dinastía Song, se destaca como un testimonio impresionante del ingenio y la estrategia militar avanzada. No solo era una máquina de guerra, sino una obra maestra de la tecnología de automatización que permitió a los ejércitos chinos mantener su supremacía en los campos de batalla de la antigüedad. El Shugenú, a menudo conocido en Occidente como la ballesta repetitiva, era capaz de disparar múltiples proyectiles antes de necesitar ser recargada. Un avance significativo sobre las ballestas tradicionales de un solo disparo. Este diseño no solo multiplicaba la potencia de fuego de un solo soldado, sino que también requería menos habilidad y fuerza para operar, permitiendo que los soldados menos entrenados fueran efectivos en combate, democratizando de cierta manera la capacidad bélica. Inventada por el estratega Zhuge Liang en el siglo III, esta ballesta combinaba la mecánica simple con la precisión letal. Su mecanismo permitía cargar varias flechas alineadas en un magazine, que mediante la acción de un mecanismo de manivela podía lanzar flechas a una velocidad que era simplemente inaudita en esa época. Cada disparo no era solo rápido, sino que increíblemente preciso, lo que hacía del Shugenú una herramienta terrorífica en las guerras de asedio y defensa. Más allá de su habilidad en combate, el Shugenú es un brillante ejemplo de cómo los antiguos ingenieros chinos integraban la funcionalidad con la innovación tecnológica. Su diseño influenció no solo futuros desarrollos de armamento, sino que también inspiró a generaciones posteriores en los campos de la mecánica y la automatización. Hoy, al mirar atrás hacia el Shugenú, no solo vemos una antigua arma de guerra, sino una pieza crucial en el rompecabezas de la historia militar y tecnológica. Esto ha sido todo por ahora acá en EvoSync. Me gustaría saber tu opinión abajo en los comentarios, ya que exploramos la magia de las antiguas máquinas del mundo. Déjame saber tu opinión. ¡Hasta la próxima!